Hola, esto es La Mágica Historia. En los últimos videos me han dejado algunos comentarios pidiéndome que hable de algunos temas, ¿ok? Temas sobre todo, la oscuridad, que tienen que ver con la espiritualidad. Sí, voy a tratar de tocar todos esos temas más adelante, de a poco. Porque obviamente hay que darle su tiempo y tienen que tener su momento, ¿ok? Entonces aquí valga también una recomendación a todas esas personas que se han integrado recientemente al canal. Yo les recomiendo que le echen un vistazo a los videos viejos, que vayan a las listas de reproducción, porque seguramente para poder tocar esos temas que me han pedido, que me están pidiendo y que de todas maneras yo sé que tengo que tocar, voy hacia allá, vamos a tener que ver cosas relacionadas, cosas oscuras también, ¿ok? Por lo tanto, vaya no sé si advertencia o recomendación, como sea, también para las personas nuevas, de que le echen una miradita a los videos viejos, a lo que para que entiendan el concepto del canal. No es necesario que vean los videos completos, qué sé yo, pueden ir pinchando ahí para satisfacer su curiosidad. Y las personas que han seguido, digamos, los videos de este canal y que han participado en la ruleta ganadora. Paciencia, trato de ser lo más productivo posible dentro de mis posibilidades posibles. He dicho. Vamos. Política, segunda parte. ¿Por qué una segunda parte? Porque me topé con un material en YouTube que está bastante bueno y complementa muy bien lo que traté de decir en el último video, ¿ok? Y es un video acerca de un señor francés de apellido Tocqueville o Torqueville, no sé cómo se pronuncia, pero son dos videos, dos conferencias acerca de este señor. Una que se llama La democracia como solución y la otra que se llama La democracia como problema, ¿ok? Y a pesar de que tienen estos nombres bastante fomes, bastante aburridos, son conferencias bastante buenas porque nos dejan claro de que este señor Torqueville, no sé cómo, ya a mediados del siglo XIX tenía la película clarísima acerca de qué iba a suceder con este nuevo sistema de gobierno implantado por la masonería, la democracia, ¿ok? Y él advertía lo que iba a ocurrir, que es lo que está ocurriendo hoy en día, y trataba él de dar una solución a toda esa problemática, ¿ok? Pero veamos entonces, cómo un hombre que publicó un libro en 1840, un libro que parece que se llama algo así como La democracia americana, la democracia gringa, la democracia en Estados Unidos, no sé. Bueno, en la conferencia lo dicen. 1840, y el tipo estaba absolutamente claro de qué es lo que iba a suceder. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Acaso el tipo era un profeta? No. Y aquí viene el asunto de que cuando las personas tienen acceso a información, pueden vaticinar muchas cosas. Este señor, que era francés y obviamente vivía en Francia, fue enviado a principios del 1800, las primeras décadas en 1830 por ahí, fue enviado a Estados Unidos para investigar dos cosas, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Contexto. Estamos hablando del periodo de tiempo entre la Revolución Francesa y el imperio de Napoleón, la toma de poder por parte de Napoleón. Entre medio de esos dos acontecimientos, ¿cierto? Pasó de que la política en Francia cayó como en una especie de limbo, ¿ok? Claro, los magos que impulsaron la Revolución Francesa sabían que para justificarse en el poder tenían que hacer lo que dijimos en el video pasado, ¿cierto? Eliminar el poder monárquico
y convencer a las personas de la existencia de la democracia, esta nueva diosa, la diosa democracia, en donde el poder viene del pueblo, y convencer a las personas acerca de esto. Pero una cosa es tener claro que tienen que hacer esto, y otra cosa es llevarlo a la práctica. Sobre todo, tener que implementar este asunto con gente que jamás había practicado la democracia. Ni el pueblo, ni los políticos, ni los gobernantes, nadie sabía cómo realmente se implementaba una democracia. ¿Ok? Por lo tanto, el asunto no era tan fácil como simplemente ir a los textos clásicos y ver cómo lo hacían los griegos con esta cosa media rara de este invento que tuvieron de la democracia, que duró muy poco y que fue muy chanta. Entonces, tenían un problema ahí los franceses. Y sobre todo, los magos que ya habían tomado el poder no querían, ellos que habían impulsado la Revolución Francesa, no querían que existiera una segunda revolución a gran escala que los sacara del poder, obviamente. Entonces enviaron a este señor a Estados Unidos a investigar cómo, porque según los franceses, según la visión de los franceses, a los gringos les había ido mejor implementando el tema de la democracia. ¿Okay? La democracia en Estados Unidos parecía funcionar y ellos querían saber cómo chucha lo estaban haciendo. ¿Okay? Así que mandaron a este señor para allá y también lo mandaron a estudiar otra cosa que ellos tenían que implementar y que tampoco sabían cómo hacerlo, y era el sistema carcelario. ¿Okay? Lo mandaron a investigar esas dos cosas, la democracia y cómo implementar un sistema penitenciario. ¿Ok? Basado en ese momento, la persona a la que mandaron este Tocqueville estaba profundamente convencido de que el sistema carcelario debía existir, ¿cierto? Como un método de ¿cómo es que se dice? Siempre se me van las palabras. Un método de ¿cómo se dice? Cuando va una persona cae presa, se va a reformar, pero no es la palabra. Bueno, vamos a hacer que este tipo malo se transforme en una persona buena y productiva para la sociedad a través de meterlo a la cárcel, a un sistema carcelario. Bueno, hoy en día cualquier ser humano con dos dedos de frente sabe que eso nunca se cumplió, y nunca se cumplió porque realmente nunca fue el objetivo realmente. En fin, pero en ese tiempo todavía habían personas que pensaban que eso se podía hacer. Entonces mandaron a este caballero a ver cómo era el sistema penitenciario en Estados Unidos. No me voy a meter en ese tema porque quiero hablar del asunto de la política. ¿Okay? Bueno, resumiendo, el tipo vio que el sistema penitenciario también era una ilusión. ¿Okay? Jamás se iba a poder establecer un sistema penitenciario en donde a la persona se le reeducara, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Muy bien. Pero vamos al tema de la política. Para empezar, este señor se convenció a través del tiempo de que su visión de la Revolución Francesa lo dice todo. Él se convenció a través del tiempo de que dos cosas, de que la Revolución Francesa no había partido en el momento en que se inició la Revolución Francesa, y tampoco la Revolución Francesa era francesa. ¿Ok? Y estoy seguro que este caballero sabía la respuesta de esos dos temas, pero obviamente no se atrevió a colocarlo en sus libros. Claro, él se dio cuenta de que la Revolución Francesa no había partido en Francia, sino que era un tema que había partido mucho antes. Claro, lo venían preparando desde el tiempo del Renacimiento. ¿Ok? Eso lo hemos visto otras veces, lo hemos mencionado otras veces. Y él también veía de que este tema de la Revolución Francesa era una idea foránea. ¿Ok? Claro, no fue algo espontáneo como nos quieren dar a entender hoy en día. ¿Ok? Para nada, fue algo planificado por mucho tiempo. ¿Ok? En fin, él se dio cuenta de eso, pero obviamente dejaba el tema hasta ahí nomás, hasta ahí. No era tonto. En fin, el tema es que él llega a Estados Unidos y ve primeramente el tema por ejemplo, de las votaciones democráticas. ¿Ok? Y claro, funcionaban en Estados Unidos, pero ahí él se dio cuenta de cómo funcionaba la democracia en Estados Unidos. Para empezar, estamos hablando de un tiempo en donde todavía existía la esclavitud en Estados Unidos.
al menos en el sur. Y él se dio cuenta, primeramente, de que para las votaciones, durante las votaciones gringas, los negros, ¿cierto?, en el norte tenían derecho a votar, pero en la práctica no se les permitía. Si un negro entraba a un local de votación, lo mataban, ¿ok? Entonces, de partida le quedó claro cómo funcionaba el sistema democrático en Estados Unidos, ¿ok? Que el sistema democrático funcionaba y se había implementado bien en Estados Unidos gracias a métodos violentos y de fuerza, ¿ok? Otra cosa que él planteaba, el tema de la libertad, ¿ok? Obviamente él venía de Francia, venía con todo este tema de post-revolución francesa, libertad, igualdad, fraternidad, ¿cierto? Y había que implementar todo esto. Y Estados Unidos era un buen ejemplo en donde teníamos un país, había un país en donde la mitad del país tenía libertad y la otra mitad del país tenía esclavos, ¿ok? Pero en la práctica, ¿cómo era? Y él se dio cuenta de que en la práctica los negros del norte, los negros libres, llevaban un nivel de vida muchísimo más precario que los esclavos del sur, ¿ok? Y esto lo dice él in situ, en el momento, viendo la situación. Algo muy distinto a lo que nos muestran en la televisión, a lo que nos enseñan en los colegios, ¿cierto? A lo que nos muestran en todas esas películas como Django. Claro, son fantasías, pero la realidad era muy distinta, muy distinta. La libertad puede que no sea lo que realmente nos quieren vender. Y la libertad del ser humano, hablando de forma política, aquí estoy tirando ideas sueltas, puede que realmente la libertad no sea la salida para el ser humano. Claro, pues el ser humano tiene que tener una guía siempre, ¿ok? Tiene que estar sometido a un poder. El problema es de dónde viene ese poder, quién lo ejerce. Ahí empieza la problemática real, ¿ok? Ya, entonces este caballero se empieza a desilusionar del asunto, empieza a ver el tema no solamente en forma crítica, sino que en forma pesimista, ¿ok? No, pues si esto se sigue desarrollando de esta manera, obviamente el tema, todo lo que él vio, él fue prácticamente el primer analista político, la primera persona que analizó la democracia en el mundo. Entonces él vio que era muy peligroso seguir con el tema de la democracia si es que se continuaba tosudamente en algunas ideas que él veía que no nos iban a llevar a nada bueno, no iba a llegar a buen puerto, y tenía toda la razón, sobre todo porque él vaticinó de que los gobiernos se iban a empecinar, ¿cierto?, en este tema de la igualdad. ¿Okay? La igualdad iba a ser una prioridad en la política de todos los gobiernos. ¿Y qué iba a pasar si se implementaba el tema de la igualdad? ¿Okay? La igualdad iba a crear todo un sistema de descomposición de la democracia. ¿Okay? Porque en este tema de que somos todos iguales, siempre van a existir poderes que, al tener una masa de personas que son todos iguales, va a crear una tiranía. La igualdad crea una tiranía, en donde el pueblo finalmente está más desprotegido que nunca frente a esa tiranía. El pueblo ya entonces no es ciudadanía, son súbditos, y súbditos de la peor manera. Ya no son súbditos de un rey, son súbditos de un sistema tiránico. ¿Okay? Cuando todos son iguales en una sociedad, aquí viene un poco, complementar un poco, le voy a poner de mi cosecha. Cuando todos son iguales, mezclando con lo que decía este caballero, ¿qué es lo que pasa? Eso es una mentira, es una falacia. ¿Ah? O sea, sí, podemos tener igualdad. ¿En qué sentido? En que somos seres humanos, ¿ok? Somos iguales en humanidad, ¿ok? Pero no nos gusta sentirnos iguales, no queremos ser iguales. Nadie quiere ser igual a su vecino. Todos queremos destacar de alguna manera, progresar, tener más cosas. Eso es un instinto natural en el ser humano. Entonces, en una sociedad donde todos son iguales,
la única forma de destacar es a través del dinero. Y este caballero ya vaticinó eso en 1840. ¿Ok? Entonces él dijo, esto va a provocar, primero que nada, una caída en la cultura, en el nivel cultural del ser humano. ¿Ok? Porque ya los jóvenes no van a querer estudiar carreras relacionadas a su desarrollo personal. Van a querer estudiar algo que les reembolse dinero rápidamente para poder destacar en esta sociedad donde todos somos iguales, pero yo voy a tener dinero. ¿Ok? Y la única forma, y la mejor, o la forma más fácil de obtener dinero es sacar una carrera que me dé dinero. Y se van a dejar de lado las carreras para el desarrollo personal. Los escritores, dijo este tipo, ya no van a escribir obras pensando en compartir cosas de un nivel elevado. No, van a ser libros cortos, pequeños, leíbles en un corto tiempo, ¿cierto? Y con un cierto interés, pero muy livianito, y que le permita al escritor sacar un libro, publicar un libro cada 2 años, cada 2 o 3 años. ¿Ok? Entonces el que hace la conferencia dice, este tipo se anticipó, vaticinó, predijo los bestsellers. ¿Ok? Claro. Y esto todo orden de cosas, en la música, qué sé yo, ponían otro ejemplo de la escultura, ya no van a ver escultores haciendo obras magníficas, todos van a hacer cosas así chiquititas, vendibles, ojalá que venga, usted paga el diario y le viene de regalo con una escultura, ¿me entienden? La igualdad hace decaer al ser humano, ¿ok? Ya no hay interés en trascender, en enaltecerte como persona, ¿ok? No, lo único que interesa es el dinero. Esto también va a traer como consecuencia un exacerbado gusto por consumir cosas. El tipo anticipó el consumismo. Va a tener efectos en la industria. Vamos a tener una explosión de magnates industriales. El tipo lo escribió, publicó el libro en 1840. ¿Ok? Cuando la revolución industrial, entre comillas, estaba en pañales, este tipo estaba diciendo, ojo, aquí hay un problema, porque finalmente los industriales van a reemplazar a los monarcas. ¿Ok? Se va a crear una casta de industriales con mucho poder, casi aristocrático, pero no van a ser aristócratas, van a ser personas frías que no les va a importar a los demás. Lo único que les va a importar, el único horizonte, la única meta de estas personas va a ser hacer dinero. ¿Ok? Las familias se van a ir reduciendo cada vez más. En ese tiempo era impensable que una persona solamente formara parte de la familia de las personas con las que vivía. En ese tiempo la familia era muy grande, incluían a los tíos, los primos lejanos, y toda la familia se reunía, todos estaban pendientes unos de otros, algo que ya no existe. Y él vaticinaba eso, él decía, eso no va a existir. ¿Okay? Cada vez las familias van a ser más pequeñas. El hombre va a buscar ser más individualista. Y él ni siquiera llegó a imaginar lo que sucede hoy en día, donde el hombre está apegado a su celular, ¿cierto? Y es un cajón absolutamente individual, absolutamente aislado, ¿ok? Ya no existen conexiones familiares. Y él lo vaticinó en ese tiempo, ¿ok? Bueno, todo esto por esta obsesión de la igualdad, ¿ok? Entonces él decía de que en esta obsesión de la igualdad, bueno, aquí hay otra cosa que yo veo en este asunto, y es que las personas que hacen un buen trabajo, o son talentosos, o se parten la cabeza realizando un buen trabajo, o estudian, qué sé yo, ya el sabio en nuestra sociedad no vale, en nuestra sociedad donde son todos iguales, ¿me entienden? Un flaite que apenas sabe hablar y no le interesa desarrollarse, a ese flaite no le interesa desarrollarse como persona. Es decir, es una persona que pierde su valor como ser humano,
¿ok? Y no le interesa desarrollarse como ser humano. Tenemos una sociedad donde ese ser, ¿ah?, ese orco grotesco, vale lo mismo que un gran sabio. Entonces, yo me acuerdo cuando yo trabajaba con mis viejos lindos en jardinería, ¿cierto? En jardinería pública. Y ellos, a veces yo les daba la oportunidad de que hicieran sus reuniones para que se pusieran de acuerdo en algunas cosas. Y yo obviamente, como no podía participar en eso, pues, solamente lo escuchaba. Y ellos hablaban de lo que querían pedirle a la empresa, ¿cierto? Un bono de esto otro. Y una vez yo les dije, ¿y no han pensado ustedes, no se les ha pasado por la mente de que en vez de estar mendigando un bono, ¿ah?, ¿qué sacan con estar peleando con la empresa para que les den un bono de 20 lucas, 30 lucas, que se lo van a gastar en un mes? ¿No sería mejor que ustedes, que son hombres de 60, 70 años, que están trabajando aquí, que han trabajado toda su vida en jardinería, tienen 30, 40 años de experiencia en jardinero, como jardinero? Claro, no tienen ningún título, pero la experiencia que ustedes tienen es un valor agregado, eso se paga. ¿No sería más conveniente de que ustedes lucharan porque la empresa y la municipalidad les reconociera esa experiencia? Obviamente nunca me entendieron la idea, ¿ok? Porque claro, en esta sociedad ese concepto, ¿de qué estáis hablando, weón? Yo quiero mi bono, yo quiero mi plata, yo quiero mis 20 lucas y con eso voy a ser feliz. Y esa es la triste realidad, ¿ok? Esa es la igualdad. Esa es la obsesión por la igualdad, la obsesión por la libertad. Y este tipo lo vaticinó en 1840, antes de que existiera el comunismo todavía, antes de que la revolución industrial se hubiera desarrollado, y antes que la democracia hubiera pasado ciertos 150, 180 años diciéndonos de que es un sistema que no sirve, pero aún no lo entendemos, ¿ok? Y nos siguen engañando y nos seguimos engañando a nosotros mismos, ¿ok? El problema era que este caballero Tocqueville seguía tratando de buscar una solución, ¿cierto? Y con esto voy a terminar. Voy a hacer un pequeño comentario acerca de su posible solución. Una solución en donde, claro, él, como veía este asunto, como esto se estaba iniciando, el tema de la democracia, ellos creían profundamente que tenían que buscar una forma para que la democracia sobreviviera, ¿ok? Pero obviamente ellos estaban metidos en este asunto de que la política con lo espiritual no se podía mezclar. Y ahí estuvo el error. Nunca estas personas cabezonas, que uno se puede sacar el sombrero delante de ellas, pero nunca se les pasó por la cabeza tener en cuenta el concepto de mezclar la política con la espiritualidad, que es lo que necesitamos, ¿ok? Eso es lo que necesitamos, y vamos a formar un partido político, mierda, ya, todos ahí, ya. ¿Cuál era la solución que él planteaba? La posible solución para evitar todos estos problemas que iban a pasar y que lamentablemente pasaron. Él decía: lo que tenemos que evitar es que nuevamente en el mundo exista una gran revolución. Obviamente vino la revolución bolchevique, vino el comunismo, obviamente él no pudo evitar lo que vino después. Pero él quería hacerlo, quería evitar que en el mundo nuevamente existiera una gran revolución que a él ya le constaba que no había sido iniciada de forma espontánea y que obviamente había sido una revolución planificada desde mucho tiempo, ¿ok? Y obviamente las grandes revoluciones que vinieron después no se apartan de ese tema, ¿ok? Pero él decía, hay que tratar de evitar esta situación, ¿ok? ¿Cómo podemos? Pero para eso, ¿cierto? Los sistemas políticos se van a dar cuenta de esto y se van a obsesionar con la idea de implementar la igualdad y la libertad en las personas, en la mente de las personas, porque esa es la mejor forma de crear un gobierno tiránico, ¿me entienden? Y así evitar una gran revolución. Ellos saben que por ahí tiene que ir el cuento, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos hacer para, primero que nada, evitar
nuevamente una gran revolución que cueste muchas vidas y que sea una cosa muy violenta, muy terrible, y al mismo tiempo, ¿qué podemos hacer para evitar que se creen estos sistemas políticos tiránicos, en donde las personas van a estar absolutamente desnudas frente a un Estado gigante, monstruoso, que se los va a comer? Según él, la solución venía por crear pequeñas revoluciones, ¿ok? Un concepto que obviamente yo no lo considero, ¿ok? O por lo menos lo considero de otra manera, porque ya vimos que el término revolución, como sea, grande o chico, como él lo veía, necesariamente implica un término de destrucción. La revolución es destructiva, ¿ok? Entonces, claro, él decía pequeñas revoluciones, pero yo diría pequeñas causas individuales, ¿ok? Y para eso tenemos que tener personas que traten de elevarse como ser humano para poder llevar a cabo una causa personal, pero que al mismo tiempo es una causa para el bien de los demás, ¿ok? O sea, él se estaba imaginando una cosa muy poco probable, ¿ok? Pero que es en parte, por ejemplo, lo que ocurre aquí mismo en YouTube, con estos pequeños canales de personas que llevan sus causas personales y tratan de motivar a otros, tratan de incentivar, qué sé yo, en fin. Y lo otro decía, las personas individuales se va a generar la necesidad, y van a tener que hacerlo, de juntarse en asociaciones, ¿ok? Y claro, él con esto se anticipó, ¿cierto?, a las asociaciones de todo tipo, asociaciones, gremios, sindicatos y todas esas cosas que todavía no existían, juntas de vecinos y bla 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 bla, cooperativas agrícolas y de todo tipo, en fin, ¿ok? Y eso, según él, iba a ser la solución para crear una democracia dinámica, ¿ok? Dinámica, en donde el poder, ¿cierto?, fuera pasando de mano en mano y nadie aglutinara el poder, y las personas individuales también tuvieran una protección frente a este Estado gigante, tiránico, que lo iba a aplastar a las personas. Obviamente eso se implementó, eso se trató de hacer, obviamente no resultó, no va a resultar, porque simplemente el mal, y aquí entramos de nuevo al tema espiritual, el mal siempre se adapta, siempre logra meterse, inmiscuirse en todos los sistemas que el ser humano proponga o haga. Y la única manera de evitar esto es enfrentar este asunto viendo el tema, la problemática primero, la problemática del mal. No podemos crear un sistema político si nos tapamos los ojos y no somos conscientes del mal. Hoy en día muchas personas, la mayoría de las personas, son inconscientes del mal y se mofan y se ríen de personas como yo, que no soy el único, que tratan de decir: ¡hey, despierta! De eso se trata, despertar. Despertar, saber que existe una fuerza maligna que está constantemente presente, pero que se nos distorsiona, se nos caricaturiza para que veamos el mal como una cosa que no es, ¿me entienden? Y para que no queden metidos como en otras veces el próximo video que haga voy a tratar de explicar de mejor forma este asunto, ¿ok? Pero obviamente este caballero ya en 1840, cuando aún no habían ocurrido un montón de cosas, cuando la democracia estaba en pañales, cuando los magos estaban tratando de ver cómo esta idea mágica se podía implementar en la vida real y estaban buscando formas de implementarla, cuando todo esto estaba comenzando, él ya estaba diciendo lo que iba a pasar y cómo iba a terminar este asunto, ¿ok? Por lo tanto, aquí no hay que tener dos dedos de frente, ¿ok? Para darse cuenta de que nada de lo que se ha intentado hacer ha funcionado, porque esto nació podrido, ¿ok? Así, tal cual, ¿ok? Y esto es una lucha espiritual, ¿ok? Pero para poder entender eso, tenemos que entender que el hombre, tenemos que entender que nosotros somos seres espirituales, ¿ok? El próximo video me voy a ver en la necesidad de tomar un tema bastante oscuro para poder explicar esto, ¿ok? Porque así como me lo han preguntado,
y para poder responder de buena forma, claro, puedo responder, puedo dar una respuesta políticamente correcta, como lo hice en un comentario, pero obviamente que este tema hay que desarrollarlo con calma, con tiempo, y en fin, yo lo comparto con los que con cualquiera que quiera escuchar, ¿cierto? Si a alguien le sirve, bueno, si usted puede sacar algo bueno de estos videos, con eso yo, listo, con eso yo quedo conforme. Muchas gracias, esto fue La Mágica Historia, que esté todo bien, nos vemos en el próximo video. Chao, cuídense.